Bien, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos en algo que a primera vista puede parecer una clase de derecho romano, de esas que uno recuerda con cierto pavor, pero que resulta ser increíblemente relevante para entender debates jurídicos que están en los periódicos de hoy. Totalmente. Porque el material que tenemos delante, un ensayo jurídico sobre los magistrados en la antigua Roma, no habla en realidad del pasado. Habla de una tensión que sigue vivita y coleando, la que existe entre la ley escrita y la justicia real. Exacto. El ensayo cuenta una historia fascinante, la de cómo unos funcionarios, los pretores, encontraron una manera de hackear un sistema legal que era como una pared de granito para hacerlo más justo y funcional. Sí, Así que la misión de hoy es entender cómo estos arquitectos jurídicos sentaron las bases de lo que hoy llamamos jurisprudencia y, sobre todo, cómo su invento sigue funcionando en un sistema como el colombiano. a ver, la pregunta que plantea la fuente es fundamental. ¿Cómo es posible que unos administradores de justicia que no tenían poder para crear leyes acabaran convirtiéndose en una de las fuentes de derecho más importantes de la historia? Claro. No es solo historia, es el origen de una idea que hoy nos parece normal, pero que en su momento fue radical, que los jueces no son meras fotocopiadoras de leyes. Para entender la genialidad de lo que hicieron, primero hay que ponerse en la piel de un ciudadano romano. El ensayo describe el sistema legal de la época, el jus civil, como algo increíblemente estricto, formalista y rígido. Cuando dice rígido, se refiere que era un sistema de catálogo. Existía una lista cerrada de problemas legales con sus soluciones predefinidas. O sea, Si tu problema encajaba perfectamente en una de esas casillas, tenías un juicio. Si no, pues mala suerte. que podías tener un problema clarísimo, no sé, una estafa en un nuevo tipo de negocio, por ejemplo, y llegar al tribunal y que te dijeran: Lo sentimos, caballero. su problema es muy interesante, pero no figura en nuestro listado de acciones legales. Vuelva usted cuando tenga un problema que sí reconozcamos. La justicia chocaba contra un muro burocrático. Exacto. Y ese muro se hacía cada vez más problemático. Roma estaba en plena expansión, el comercio con otras culturas florecía, surgían nuevas relaciones sociales, económicas, Claro, que el viejo jus civile, que estaba pensado para una comunidad de agricultores, pues simplemente no contemplaba. La sociedad iba a una velocidad y la ley iba a otra. Hacía falta flexibilidad. y es en esa grieta entre la sociedad y la ley donde aparece nuestra figura protagonista: el pretor. Mm. El texto lo define como un magistrado con imperium, es decir, con autoridad, que estaba a cargo de administrar la justicia civil. Pero, y esto es lo más importante, no era un legislador. No, no podía. No podía proponer ni aprobar leyes. Tenía las manos atadas. En teoría, porque lo que hizo fue precisamente encontrar el modo de actuar sin cambiar formalmente la ley. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Como el pretor no podía reescribir el jus civile, ideó una solución que es una genialidad procesal: el edictum praetorium. Que no era una ley, ojo, era un acto administrativo, una especie de bando municipal, por así decirlo, pero con unas consecuencias jurídicas que cambiarían la historia del derecho. La fuente explica que al inicio de su mandato, que duraba solo un año, el pretor publicaba este edicto. Era básicamente su programa de trabajo. Sí, una declaración pública. Una en la que decía: durante mi año en el cargo, estas son las situaciones a las que pienso dar protección y estas son las herramientas procesales que voy a utilizar. Y el impacto de esto fue revolucionario. Sin tocar ni una coma del viejo jus civile, el pretor estaba en la práctica creando un derecho nuevo. El ensayo destaca que, a través del edicto, el pretor podía hacer tres cosas fundamentales. A ver, Primero, y más obvio, introducir acciones nuevas para proteger situaciones que la ley antigua ignoraba. por ejemplo, si aparecía un nuevo tipo de contrato de alquiler de barcos para el comercio en el Mediterráneo, que no existía antes, el pretor podía decir: Podía decir, ok, esto no está en el jus civile, pero yo, durante mi mandato, protegeré al comerciante al que no le devuelvan el barco. vale. Exacto. En segundo lugar, y esto es aún más potente, podía corregir el propio jus civile. Si la aplicación estricta de una norma antigua llevaba a un resultado que a todas luces era injusto, el pretor podía conceder una excepción. Una excepción. Esto no anulaba la ley, pero en la práctica paralizaba sus efectos en ese caso concreto. Era un freno de emergencia para la injusticia. Y la tercera función era, en general, adaptar el derecho a las nuevas realidades sociales, al comercio, a la buena fe entre las partes.
No estaban derogando el jus civile. No. Estaban construyendo un sistema paralelo, más ágil, más justo. La fuente lo llama el ius honorarium. O derecho pretorio, porque nacía del honor del cargo del magistrado. Era un derecho vivo que se adaptaba cada año. Se me ocurre una analogía muy actual. Es como si el jus civile fuera el código fuente de un programa informático, un Windows 95, por así decirlo. Me gusta. Funciona, pero es antiguo, rígido y lleno de agujeros de seguridad. El pretor es un desarrollador que no tiene permiso del CEO para reescribir el código base, así que lo que hace es crear una capa de software por encima, un parche gigante. El ius honorarium. Exacto, que intercepta las peticiones del usuario, corrige los fallos del sistema antiguo y añade funcionalidades nuevas. El Windows 95 sigue ahí debajo, pero en la práctica lo que usas es la versión mejorada. La analogía es perfecta porque capta la esencia del mecanismo. El sistema antiguo no se derroga, se le ayuda a funcionar mejor. Pero esa analogía también nos lleva a una pregunta inevitable. Sí, y ya veo por dónde vas. Entiendo lo del pretor como un ingeniero de campo solucionando problemas sobre la marcha. Pero eso suma un poco a caos, ¿no? A una colección de parches temporales que dependen del ingeniero de turno. Si cada pretor publicaba su propio edicto cada año, ¿no sería eso una locura jurídica? ¿Cómo se construía algo permanente a partir de reglas que, en teoría, podían cambiar cada 12 meses? Parece increíblemente inestable. Has puesto el dedo en la llaga. Ese era precisamente el riesgo del sistema. Y es ahí donde el ensayo introduce a los segundos actores de esta obra, los jurisconsultos. Si los pretores eran los innovadores prácticos, los que estaban en la trinchera, los jurisconsultos eran los arquitectos del sistema, los teóricos. Los que ponían orden en el caos creativo. Exactamente. Los jurisconsultos eran estudiosos del derecho, intelectuales a los que la gente acudía en busca de consejo. Eran una especie de mezcla entre catedráticos de derecho y abogados de gran prestigio. Vale. Lo que hicieron fue tomar todo ese material práctico que salía de los edictos de los pretores, caso tras caso, año tras año, y empezaron a analizarlo, a buscar patrones. A buscar la lógica subyacente. Precisamente, se preguntaban, vale, varios pretores han protegido este tipo de contrato. ¿Cuál es el principio común que hay detrás? El principio de la buena fe. Ya. ¿O qué elementos definen la posesión de algo más allá de la propiedad formal? Empezaron a destilar conceptos, a crear categorías, a construir un lenguaje técnico. Transformaron un conjunto de soluciones particulares, casuísticas, en un sistema coherente. O sea, pasaron de la anécdota a la regla general. Justo. La fuente cita a Ulpiano, que definía la jurisprudencia como la ciencia de lo justo y de lo injusto. Es ese paso clave. Entonces el proceso fue una simbiosis. Los pretores eran el motor de la innovación, la vanguardia que respondía a los problemas reales. Y los jurisconsultos eran la retaguardia intelectual que consolidaba esos avances. Les daba coherencia y los convertía en un cuerpo de conocimiento sólido. Sí. Ese es el nacimiento de la jurisprudencia como un saber con autoridad propia. Una autoridad que no venía de una ley, entonces. No. Venía del prestigio de su saber, de la lógica aplastante de sus argumentos. Sus dictámenes, sus responsa, eran tan influyentes que los jueces y los propios pretores los seguían habitualmente. Ellos crearon la estabilidad que el sistema necesitaba. Vale, todo esto de Roma es fascinante, pero podría parecer una simple clase de historia. Sin embargo, y aquí es donde la fuente da un giro increíble, resulta que el ADN de este sistema pretorial, de esta idea de corregir la ley para hacer justicia, está vivo y coleando en el corazón del sistema jurídico colombiano actual. No es una influencia lejana o abstracta, es estructural. El ensayo traza una línea directa. La Constitución colombiana de 1991 está impregnada de esta filosofía. A ver, ¿dónde se ve eso? Pues fíjate en el artículo 228, que dice que en las actuaciones de la Administración de Justicia prevalecerá el derecho sustancial. Que, traducido, significa que la justicia real del caso, el fondo del asunto, es más importante que los meros formalismos procesales. Exacto. Es casi una transcripción de la filosofía del pretor. Si la aplicación ciega de una norma procesal lleva a una injusticia, el juez tiene el deber de mirar más allá. Es exactamente eso. Y el artículo 230, aunque afirma que los jueces están sometidos al imperio de la ley, también dice que la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho son criterios auxiliares. La puerta abierta.
Esa puerta abierta a criterios auxiliares es el espacio por donde respira el sistema, el mismo espacio que utilizó el pretor. Y supongo que la conexión se vuelve todavía más clara si miramos a la Corte Constitucional. Ahí es donde el paralelismo se hace explícito. El texto menciona sentencias clave, como la C83 de 1995 o la SU 047 del 99. En estas decisiones y en muchas otras, la Corte Constitucional colombiana no solo resuelve un caso, ¿Qué más hace? reconoce abiertamente su rol de crear derecho y establece la fuerza vinculante del precedente constitucional. O sea que cuando la Corte dicta una sentencia importante sobre un tema, esa interpretación se convierte en una regla que todos los demás jueces deben seguir en casos futuros. Sí, Actúa de una forma muy parecida al edicto del pretor. es una analogía muy potente. La Corte no está creando una ley nueva de la nada, pero está estableciendo cómo debe interpretarse la ley existente para proteger los derechos fundamentales. Está complementando, corrigiendo y adaptando el ordenamiento jurídico. La misma función. Exactamente la misma función que el jus honorarium. La idea de que las decisiones de las altas cortes unifican la interpretación para dar estabilidad y coherencia al sistema es la heredera directa de la labor de los pretores y jurisconsultos. Es asombroso. Pero el propio ensayo que analizamos no presenta este modelo como una panacea. Plantea un dilema, una tensión que parece ser eterna. Porque dar tanto poder a los jueces, pues, tiene sus riesgos. Y este es el punto crítico del debate, tanto en Roma como hoy. Este modelo no está exento de peligros. Otorgar este poder creador a los jueces es una herramienta potentísima para alcanzar la justicia en un caso concreto, pero Pero, abre la puerta a la discrecionalidad. Y la discrecionalidad sin control puede convertirse en arbitrariedad. el famoso debate sobre el gobierno de los jueces. Me parece un sistema un poco peligroso, ¿no? Un ordenamiento jurídico lleno de parches e interpretaciones puede volverse inestable. ¿No existía el riesgo de que cada pretor, con su edicto, o cada juez, con su sentencia, creara más problemas de los que resolvía? Absolutamente. Ese es el gran pero. El riesgo es que el derecho termine dependiendo demasiado del criterio personal del magistrado de turno. Si cada juez puede interpretar la ley de una forma radicalmente distinta, se genera una enorme inseguridad jurídica. Claro, el ciudadano no sabe a qué atenerse. Exacto. La previsibilidad, que es un pilar de la justicia, se desvanece. Es el equilibrio imposible. La fuente lo resuma de una forma muy clara. La rigidez absoluta de la ley lleva a la injusticia, porque ninguna ley puede prever la infinita variedad de la vida real. Pero, por otro lado, la flexibilidad absoluta y la interpretación creativa sin límites llevan a la inseguridad. El reto, tanto entonces como ahora, es encontrar ese punto óptimo entre la norma y la jurisprudencia. Una tensión que probablemente nunca se resuelve del todo, sino que se gestiona constantemente. Por eso se han creado mecanismos para acotar esa discrecionalidad, la obligación de motivar extensamente las sentencias, el respeto al precedente, la sumisión a la Constitución. Se trata de que esa creatividad judicial sea racional y previsible, no un capricho. Así que un análisis que empezó con unos señores con túnica en un foro romano nos ha llevado directamente al corazón de uno de los debates más candentes del derecho constitucional moderno. Es increíble cómo las mismas preguntas resuenan a través de los siglos. Porque los problemas fundamentales del derecho son, en el fondo, problemas sobre cómo organizar una sociedad de forma justa. Y la tensión entre la seguridad de la norma fija y la equidad del caso concreto es quizás el problema central. El ensayo nos deja con una imagen final que me parece brillante. Dice que el pretor fue el primer arquitecto jurídico y el precedente judicial es su startup más exitosa. Es una forma muy moderna de verlo, pero captura perfectamente la esencia. Sí, sí. Una idea que nació como una solución práctica, casi como una improvisación, y que miles de años después siga moldeando cómo se imparte justicia en medio mundo. Exacto. Y como toda startup exitosa que crece demasiado, al final fue comprada por una gran corporación. El Imperio Romano, con el emperador Adriano, en el siglo II, decidió que ya bastaba de innovación anual. ¿Y qué hizo? El Edicto Perpetuo. Lo cual le dio una estabilidad y una seguridad enormes al sistema, me imagino. Pero a costa de matar la gallina de los huevos de oro. Precisamente, se ganó en seguridad, pero se perdió esa capacidad de adaptación anual, esa frescura que era el motor del sistema. Y esa es la pregunta que el texto nos deja flotando para hoy. A ver, ¿cuál?
nos obliga a mirar nuestro propio sistema y preguntarnos, ¿siguen siendo nuestros mecanismos de flexibilidad, como el precedente judicial, esa startup ágil e innovadora, o corremos el riesgo de que, con el tiempo y la burocracia, se conviertan en el nuevo edicto perpetuo, en una nueva forma de rigidez que en el futuro alguien tendrá que volver a hackear?